Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, cuando comenzamos ya a ver la posibilidad de que haya una pequeña luz para salir de la negra noche neoliberal latinoamericana, en la cual no solamente hemos tenido que soportar una crisis económica, la traición de Lenin Moreno, sino que además hemos tenido que soportar la pandemia. Esta negra noche neoliberal no solamente ha sido para Ecuador, sino que ha sido para la mayor parte de los países de Sudamérica, especialmente aquellos donde el capitalismo desbocado logró llegar a ser poder. El capitalismo desbocado llegó a ser poder específicamente en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, y ha sido en cambio limitado en sus avances en Venezuela fundamentalmente, pero en Ecuador ha tenido una situación muy especial. Este capitalismo desbocado se ha convertido en una crisis económica en la que hay tres elementos sustanciales. El primer elemento sustancial es que el país es un país dolarizado, por tanto no puede devaluar la moneda y con eso no puede devaluar los salarios y de esa manera no puede contrarrestar las devaluaciones que hacen los países vecinos para bajar el precio de sus productos de exportación y ser competitivo. En segundo lugar, el precio del petróleo. Es un país dependiente del petróleo. Estamos en el fin de lo que se podría llamar la era petrolera que dominó todo el siglo XX, y en esta era petrolera el petróleo no solamente que era el botín de las empresas transnacionales de países, motivo de guerras, sino que además el petróleo era el alma misma de Ecuador. Estamos pasando a una época en que las nuevas energías, las nuevas tecnologías, especialmente aquellas que proponen la atmósfera sin contaminación, que luchan contra el cambio climático, que se llaman cero emisión de carbono, son las que se están abriendo paso, y esto significa que los países dependientes fundamentalmente del petróleo se encuentran en situaciones de apremio. Posiblemente el petróleo nunca dejará de ser la materia tan importante como es, pero sí seguirá siendo la materia prima del plástico, de los fertilizantes y de muchos otros productos que vienen del petróleo. Quizás su mayor utilidad, que es ahora como combustible, sea la que llegue a su final, pero no así los miles de productos que se obtienen de esta materia orgánica que es el petróleo. Bien, otro de los factores importantes entonces es que en este momento Ecuador se enfrenta y obligatoriamente tiene que empezar una carrera electoral que en apariencia, junto con la vacuna, son la puerta de salida a su crisis. Esta batalla electoral tiene que enfrentar algunos problemas fundamentales. La primera cosa es que en esta batalla electoral hay un enfrentamiento directo de una forma de gobierno sometida directamente a los Estados Unidos que ha tenido muy poco éxito porque nosotros nos hemos sometido a Estados Unidos nos ha puesto un presidente, nos ha impuesto un presidente, y ese presidente nos ha llevado directamente a un endeudamiento externo y a una dispensación, un mal uso de los recursos, no solamente internacionales, sino también de los recursos nacionales, que nadie sabe en qué se han convertido. Solo se sabe
terminamos endeudados y no vemos obras de calibre e importancia que pueden significar una base fundamental para pensar en un porvenir mejor. En segundo lugar, hemos tenido bases militares norteamericanas aquí y estamos involucrados en una guerra llamada la guerra del narcotráfico que nos obliga a sostener un ejército que en este momento nos sale extremadamente caro por su entrenamiento y equipamiento y una policía que está fundamentalmente obsesionada con la captura del narcotráfico antes que con encontrar delincuentes, desaparecidos, castigar crímenes, buscar criminales, asesinos, lo cual es la particularidad propia de esta guerra contra el narcotráfico, incluido la misma policía y el mismo ejército han abandonado en muchos casos el deber de luchar contra el narcotráfico y se han vuelto parte del narcotráfico. Esto también significa que la justicia, que es la que se supone tiene que castigar a los narcotraficantes, también ha sido captada y controlada por el gobierno de los Estados Unidos, que la ha utilizado para perseguir a todos aquellos que se identifiquen con lo que Donald Trump considera lo peor de América Latina, que es el socialismo latinoamericano. Odia tanto al socialismo latinoamericano y al comunismo de Cuba que piensa que eso mismo está contaminando a su país y es lo que está moviendo las elecciones en Estados Unidos, porque él piensa que los socialistas se van a tomar los servicios médicos y otras cosas importantes de ese país que ha enfrentado la pandemia con un sinnúmero de errores y una alta cantidad de muertos y una increíble cantidad de enfermos, teniendo, a pesar de la más alta tecnología, la mayor cantidad de conocimientos de todo el mundo acumulados en sus bases de datos, en sus nubes, y a pesar de todas esas posibilidades, ha sido un fracaso la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países donde la pandemia ha sido combatida exitosamente, como en Nueva Zelanda, Australia, los países nórdicos, Uruguay, que han tenido mucho mayor éxito, e inclusive China. China ha tenido relativamente mucho éxito en el combate de la pandemia, pues la cantidad de muertos no representa algo extremadamente importante en una población tan grande como tiene de 1.400 millones de habitantes, a diferencia de lo que está pasando en la India, un país también con capitalismo desbocado que ha visto morir en gran cantidad los habitantes. Así es como nos enfrentamos a unas elecciones en las que, a diferencia de Bolivia, Rafael Correa no cuenta con un partido político, sus partidos políticos han sido impedidos de participar, se le ha arrebatado el partido Alianza País y lo curioso es que Alianza País se convirtió en su principal error político porque se convirtió en una guarida de traidores. De ese partido emergió Lenín Moreno, quien después lo traicionó y lo persigue a través de la justicia, como mismos que ha sido captada específicamente por Estados Unidos con la finalidad de sancionar primero a narcotraficantes y luego de perseguir a toda lo que sea oposición a el neoliberalismo en América Latina. Con estas finalidades y con esta claridad de conceptos podemos señalar entonces que arranca una campaña en la que las esperanzas están puestas fundamentalmente en Arauz y Rabascal, los candidatos escogidos específicamente por Rafael Correa para poder desempeñar el liderazgo de una unión para la esperanza, es decir, unión de diferentes partidos, de diferentes tendencias,
que se necesitan aliar para poder enfrentar a lo que es la oposición que, en el caso de Rafael Correa, está muy dispersa. De 12 partidos o 13 partidos que están inscritos, todavía faltan unos por reconocerse y otros por no, solo uno tiene una idea muy clara, que es retornar a lo que fue el orden y las ideas propuestas por la Revolución Ciudadana. Aquel periodo en el año 2006 al 2016, en que Ecuador procuró cambiar su modelo de desarrollo, creando una redistribución de la riqueza a través de la infraestructura, creando una gran infraestructura que le diera acceso a todo el mundo al agua potable, a la electricidad, a la vialidad, a la salud, a la educación. Este modelo está siendo combatido ahora por la oposición, que procura privatizar todo lo que fue hecho por Rafael Correa y concentrar la riqueza fundamentalmente en los grupos poderosos de Quito, Guayaquil y Cuenca. Y estos grupos poderosos, sin embargo, van a estas elecciones muy fracturados, porque existen 12 oponentes a este concepto de distribución de la riqueza, y los otros, incluido el movimiento indígena, están obsesionados en simplemente evitar el regreso del correísmo. Esta es la clave fundamental para pensar que, si los opositores al carroísmo han fracasado en estos 4 años de manera tan rotunda, las posibilidades de triunfo de Arauz son muy altas. Muchas gracias.